Hola a todos. Aquí estamos con Bruno de nuevo, que esta vez nos ha hecho esperar más de la cuenta. Yo estoy seguro que había un montón de aquí de seguidores que han estado a punto de borrar su suscripción. Sí, bueno, será eso. A la espera ahí Bueno, de Bruno. por Nada, las pues nada. vacaciones, hombre. Aquí lo bueno es hacer esperar, ¿no? Eso, sí. Nada, pues aquí lo que queremos darle un poquito, Bruno y yo, es un poquito la actualidad, analizar un poquito la actualidad, que creo que se lo merece porque hay muchos movimientos. Y sobre todo lo que estábamos hablando fuera de antena era el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Que como ha dado este giro o aparente giro, porque está por ver, ya veremos a ver cómo digamos, acaba esa historia de que parece ser que Ucrania se lo va a comer todo y que ya Rusia está derrotada, etcétera. Yo no sé, ¿tú cómo lo ves, Bruno? Sí, no sé, a mí me gustaría dar un poco un giro relativista, ¿no? Relativista porque es que se ven ya de un tiempo aquí, o sea, se ven apocalipsis que no terminan de llegar, de cuajar, ¿no? Ya pasó con el tema de la pandemia, está pasando, bueno, con el tema de la guerra y se anuncia que la carestía, la penuria, ya sea de alimentos, de energía y demás. Yo no me lo termino de creer, no me lo termino. Es cierto que bueno, aquí las cosas vienen sin avisar y cuanto más avises al final, pues te vienen por donde menos te lo esperas, ¿no? Pero yo lo que voy viendo es que se dan unos tumbos tremendos, es decir, se pasa una situación según la cual se supone que, bueno, los rusos están segurísimos de sí mismos y demás, lo tienen todo hecho, tienen, bueno, eso sigue en su mano, el poder del chantaje energético a Europa, ¿no? Pero de repente en un momento dado les comen no sé, pues bueno, el 10, es cierto que al parecer, ¿cuánto era? El 10% del territorio o ni siquiera, ¿no? El territorio, porque vamos a ver, para actualizar la situación bélica, tenemos que hace una semana, más o menos, los ucranianos lanzaron una ofensiva primero por el Gerson, que está en el sur, que fue estrepitosamente una derrota estrepitosa, porque perdieron, no sé si 10.000, 15.000 soldados, y luego pasaron a una ofensiva por el norte, en Kharkov. Y esta ofensiva, pues en realidad acabaron con, bueno, arrasaron, quiero decir, barrieron con todo lo ruso que había por ahí. Es cierto que los rusos ahora dicen que es que no había mucho que arrasar porque, bueno, pues tenían ahí a 4 pelagatos y demás, ¿no? Pero claro, el problema de todo esto es que además de que era una zona estratégica, porque por ahí pasa y es cierto que el ferrocarril parece que no lo han captado. Es decir, que podría haber un suministro desde la zona del norte de Rusia hacia el Donbass a través de esa zona que les han arrebatado los ucranianos, ¿no? Porque el ferrocarril sigue estando en poder de los rusos. Bien, pero esto es más que nada es un hecho simbólico de que, por ejemplo, toda esa población que se había entregado en manos rusas, pues ahora mismo están totalmente a la merced de lo que puedan hacer los ucranianos, que ya tenemos constancia de que no son gente de broma, o sea, con los ucranianos mucho cuidado. Entonces, eso, como ya se ha hecho claro, evidente en ciertas declaraciones como las de el de Chechenia, ¿no? Kadyrov y más gente en Rusia, pues eso plantea a las autoridades rusas una pérdida de confianza evidente con respecto a la población propia rusa y con respecto a la población ucraniana, porque ahora los ucranianos van a decir, oye, pues no nos invadáis, porque si no podéis mantener vuestras posiciones, mejor ni lo intentéis, ¿no? Entonces ha habido, pues eso, una derrota flagrante de los rusos. Lo que quiere decir es que yo creo que la palanca principal de Rusia obviamente no es la militar, porque la militar está la OTAN suministrando armamento constantemente a los ucranianos,
Ucrania juega o pelea en casa, con lo cual el ejército es de unos 300.000, el ejército activo en la guerra, mientras que el ejército ruso es de unos 200.000, a los que hay que restar pues un montón de personal de apoyo y demás, ¿no? Con lo cual la palanca principal rusa es precisamente el gas y el petróleo, que es lo que puede, y se anuncia ya porque el Nord Stream, los dos gasoductos que tenían hacia Alemania, pues ya el Nord Stream 2, que es el que iban a inaugurar, pues ya se sabe que no lo han inaugurado por la gracia de Olaf Scholz, ¿no? De los alemanes y demás, porque ellos lo han querido, vaya. Y porque nosotros, los europeos, lo hemos querido. Y el que ya está en funcionamiento, pues creo que son los rusos los que han decidido pues, ponerlo darlo de baja, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, que media Europa se quede pues un poco a oscuras, ¿no? Y se frote un poco las manos y se ponga algún abrigo de más y rebajen el termostato pues igual a los 15 grados, más que a los 19 que se recomiendan. Y por ahí iría, digamos, la fuerza rusa. Porque en cuestiones bélicas yo veo, pues eso, que no hay nada decidido y que puede pasar casi cualquier cosa, ¿no? Sí, a ver, yo estoy contigo en el tema bélico, sí, yo creo que la gente se pone muy eufórica. Esto lo comparo un poco con lo del Barça, que habían fichado no sé qué, no sé cuántas, se lo iban a comer todo y tal, y llegan a Múnich y pierden otra vez. O sea, quiere decir que las cosas en todo en la vida en general, pero en las guerras sobre todo, hay que ser muy prudente porque esto puede dar giros sin parar, ¿no? Ahora es una victoria, una batalla, has ganado una batalla, ha sido muy espectacular por el avance en territorio, pero efectivamente no es más que una batalla, no es la guerra, ¿no? Y en cuanto al análisis que has hecho del Stream 2 y todo eso, por la gracia de Olaf Scholz y tal, yo creo que es por la gracia. Es decir, es que, claro, más pasan los meses, más creo que en el análisis que hice al principio de todo, y el que quiera puede ir a buscar el vídeo, no me acuerdo ahora el título que tiene exactamente, pero es un vídeo que analizaba yo la guerra, que acaba de empezar hace apenas 2 meses, sí. Aparte que análisis que he hecho contigo también, que hablábamos de bastante de lo que iba a suceder, de cómo iba a ir la cosa, y por lo que veo no estábamos muy desencaminados ninguno de los dos, porque cada uno a nuestra manera, porque las cosas están sucediendo un poco como se estaba planteando. Es decir, después de ver que no iba a ser una guerra rápida, que lo de entrar a Kiev a saco y tal había fracasado, pues ya sabía que nos estábamos metiendo en una guerra larga. Y sobre todo hay un tema que quiero subrayar, que yo sabía desde el principio que esto no va de Ucrania. O sea, lo de Ucrania es lo de menos, entre comillas. Es decir, lo de Ucrania no es más que la excusa que ha tenido Putin para romper la baraja. Pero yo sigo diciendo que la verdadera guerra exactamente es la guerra de la energía, es la guerra económica y es una guerra declarada totalmente a Estados Unidos y sus vasallos, que somos nosotros. Es decir, es un intentar revertir el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un orden en el cual Estados Unidos y sus vasallos, de alguna forma, que somos nosotros, repito, Europa occidental, sobre todo, se repartieron el mundo de alguna forma y de alguna forma o de otra, Rusia iba a estar controlada forever con 4 hamburguesas y con 4 Le Butin y 4 cosas de lujo. Y en teoría, pues Pax Americana para 100, 200, 300 años, ¿no? Pero lo que no había contado los americanos era que pues, con el tal Putin y que era un líder, pues no era un Gorbachev. Ellos se pensaban que tenían un Gorbachev porque al principio, por necesidades de reconstruir un poco el Estado ruso y de volver a darle brillo y tanto al ejército como digamos, al Estado en general, Putin, pues sí, hizo un poco como de alfombra, ¿no? Se dejó un poquito engatusar, hizo un poco de... Parecía que, bueno, que era un poco el continuista de la Glasnost, de Gorbachev, tal cual, y parecía que todo iba a ser así siempre, pero llega un momento que Putin hace mucho dinero con el gas, que Putin, el Estado lo tiene fuerte, potente, el ejército, él creía que lo tenía mucho mejor. Yo creo que los asesores de Putin ahí lo engañaron bastante, que eso es muy ruso, que los rusos en eso no se diferencian mucho de nosotros los españoles, es decir,
son un... Y a poco que conozcas rusos de verdad de calle, te das cuenta que en el fondo son muy parecidos a nosotros en muchos aspectos. Son gente bastante fanfarrona, bastante... y van muy al improvisar y son muy de robar, son muy de, digamos, de robar al Estado, son muy de hacer las mil y unas, ¿no? Son gente bastante de apañarse. Fanfarrones, ¿no? Sí, fanfarrones y corruptos, en definitiva. No quería decir las dos palabras así tan claras, pero ya que me las has puesto en bandeja, lo remato. Y es una característica que los españoles tenemos. Lo disimulamos con lo de la pillería, no sé qué decimos nosotros siempre, que somos, no pillos, hay otra palabra, que el español es, bueno, es igual, algo parecido a pillos. Pícaros, ¿no? La picaresca española. La picaresca española, sí. No, pero la picaresca española disimula palabras más gruesas. Sí, sí. Es que picaresca lo que hay es corruptela española. Y la corruptela rusa es bastante más bestia que la nuestra porque tienen más donde robar. Es decir, las cosas en Rusia son todo a lo grande. Es decir, ahí no es como aquí que desvías los fondos para hacer la sede del PP. Ahí es que desvías, yo qué sé, toneladas y toneladas de crudo o miles de litros de gas y te haces rico en un mes. O sea, pero rico, riquísimo. De irte a la costa, a la Côte d'Azur, comprarte un yate y un super chalet en primera línea de mar, ¿no? Por lo tanto, digamos que creo que los corruptos generales, algunos corruptos generales, coroneles y asesores de todo tipo, le dijeron a Putin que tenía un super ejército con los misiles super no sé qué, con no sé cuántas, y creo que de lo que le dijeron, pues la mitad, ¿no? Porque se ha visto que tienen problemas de todo tipo, que el ejército los materiales del ejército están un poquito atrasados, las municiones no les llegan, los hombres tampoco les llegan, es decir, no era oro todo lo que relucía, ¿no? Lo cual, ojo, que la gente no se engañe, no quiere decir que Rusia esté totalmente destruida, que no haya en la recámara más cosas. Cuidado, que es un gran país, un país inmenso, con muchísimos recursos y no lo infravaloremos tampoco, ¿no? Y el ruso cuando se pone, le pasa como lo que al español, nos cuesta ponernos, pero cuando nos ponemos, te descubrimos América, te llevamos todo el oro de América, la plata y todo en 40 años, ¿no? O sea que cuidado, que somos muy parecidos los rusos y los españoles en muchos aspectos, ¿no? Entonces, digamos que no hay que descartar una rebeldía rusa otra vez y una retoma de conquista de lo que han perdido e incluso doblar la apuesta, ¿no? Eso no hay que descartarlo. Pero me refiero con esto que yo creo que de todas formas al Putin lo que le interesa de verdad no es la guerra en sí y el resultado de la misma, sino todo lo que está acarreando la guerra, ¿no? Está poniendo a prueba las lealtades, si os fijáis, de la India y China, que son dos claves, ¿no? Está tensando la cuerda mucho a ver si India y China acaban de romper el cordón umbilical con Estados Unidos o no, y se atreven o no. Y es un poco todo esto lo que a él le interesa, yo creo. Detrás de la guerra hay muchos juegos de ajedrez que él está jugando a la vez y a ver si le sale o no le sale. Eso sí que está por ver. De momento no le está saliendo demasiado, aunque tampoco veo que China e India hayan renunciado totalmente a hacer ese bloque que quiere hacer él en Asia, ¿no? De alguna forma, ¿no? No sé qué te parece a ti ese análisis. Tampoco te voy a seguir en eso de la corrupción, porque la corrupción, vamos a ver, la corrupción y claro, y cuando te vas a Marruecos, pues mayor corrupción y cuanto más calor hace, curiosamente, más corrupción hay. Es decir, yo diría que, bueno, no, en Rusia no hace mucho calor, ¿no? Pero quiero decir, es que claro, si lo parangonamos con la idea anglosajona o germánica de la aplicación, ¿no? Del buen alumno, un poco el buen alumno de Davos, pues mira, resulta que el buen alumno de Davos ha sido Bangladesh. Ha sido Bangladesh y lo está siendo Holanda, ¿no? Bangladesh lo que hizo fue aplicar una transformación de su agricultura a todo orgánico, ¿no? Todo orgánico, porque estaba de moda y demás, y así podemos exportar, con lo cual pues no se echaron ya historias, abonos y demás artificiales, con lo cual pues se les ha ido al garete. Se les ha ido al garete todos los recursos económicos de base que tenían. Lo que están haciendo ahora en Holanda, que es lo que ha dado lugar a estas manifestaciones, lo mismo. Es decir, que no se puede, que no se puede aplicar ciertos, no sé qué abonos, fertilizantes y demás, ¿no? Entonces, los buenos alumnos resulta que están siendo un fracaso. Claro,
aquí el que gana siempre es el profesor, ¿no? Son los de Davos, el profesor, el que le manda al alumno a estudiar para que luego al final sea un... Entonces, y quizá los buenos alumnos que triunfan son sus hijitos. Los alemanes, bueno, aunque ahora resulta que parece que igual no, ¿no? Porque bueno, lo cierto es que nos están dejando tirados, a los europeos en general nos están dejando tirados los americanos, porque por el tema de la comparación del balance euro-dólar y demás, ¿no? Con lo cual el euro se devalúa y para comprar todo lo que importamos que está en dólar, pues tenemos que pagarlo más caro, ¿no? Pero yo diría eso, que Rusia y España pues son, digamos, alumnos poco aplicados, que no hacen lo que les piden, pero bueno, pues porque más que corrupción no, es simplemente que somos gente pues un poco dejada, digamos, no estamos tan preocupados, ¿no? Ni tan precipitados por ciertas cosas. Pero luego cuando llegan los momentos clave, se dice, o se ha dicho siempre, que surge la furia española y demás, ¿no? Y estas historias. Que puede ser cierto, porque no somos, pues, algo somos, ¿no? Algo somos. Es decir, hombre, algo hemos hecho y algo se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que se puede contar con nosotros. Puede que no para precisamente las pajas mentales de esta gente, ¿no? De estos nórdicos, en realidad no nos motivan, no nos entusiasman, pero para las cosas serias, de verdad, pues se puede contar con nosotros, en general. Vamos, eso espero, ¿no? Entonces, luego lo que pasa con cuál es el pastel de esta guerra, ¿no? ¿Cuál es el pastel? ¿Es Europa o es desvincularse, digo, de cara a Rusia, ¿no? ¿Cuál es para ellos lo que está en juego? ¿Es quedarse con el mercado europeo? O, es decir, a base de precisamente estrangularlo, ¿no? Nos estrangulan para decir, dependéis de nosotros, entregaos a nuestro poderío, ¿no? Que es lo que puede que suceda. Y qué es lo que puede que desencadene, que de eso habrá que hablar, pues un desmoronamiento de la Unión Europea, es decir, que unos dependan más que otros de Rusia, unos estén más de acuerdo con esto que otros y demás, y al final tenga que haber, pues eso, cizallas que al final rompan, fallas ahí que rompan la solidaridad, ¿no? Yo creo que por lo pronto, en efecto, esto viene del tema de las sanciones y yo creo que si Putin, vamos a ver, Putin digamos, es un sueño húmedo de los rusos volver a Ucrania, porque lo consideran suyo, ¿no? Pero si lo han hecho ahora es precisamente porque las sanciones ya venían de atrás y estaban preparados, porque ya se habían preparado para aguantar las sanciones, ¿no? Y el ser capaces de sostener y de resistir esos ataques económicos de la parte de Occidente, llamémoslo así, es lo que les ha decidido no tanto a la guerra, porque eso pues, estaba en el horizonte, sino a lo que sería el pastel, que decía, ¿no? Lo que está en juego, que es a desvincularse del dólar. Es decir, no aceptamos dólares ni euros para comprar nuestros recursos, sino algo que esté referenciado al oro, que es lo que han hecho al referenciarlo a 50.000 rublos el kilo de oro, o no sé cómo era, ¿no? O el gramo, es que no sé a cuánto está el cambio, o no sé, lo que sea, ¿no? Sí, pero han hecho un intento de ese tipo, sí. Sí, y esto lo que ha producido es que todo el tablero mundial ha cambiado, porque quiero decir, ahora todo, quiero decir, nadie está obligado a comprar en oro. O sea, hay alternativas, vaya, hay alternativas. En dólar, perdón, en dólar, sí. Entonces, la cuestión es que yo creo que el objetivo inicial de Rusia es no tanto avanzar sobre nuevos mercados y demás, imponerse en Ucrania, no sé qué, que eso sí, sino que
sobre todo, desvincularse, independizarse de los yanquis. Eso es lo principal, o sea, es lo que tenía y en lo que están todos, y por eso todos lo saben, India, Indonesia lo saben, y todos estos países y Brasil, los BRICS, en Catimini, pues no nos alineamos sobre las sanciones, porque aquí de lo que se trata no es de estar a favor o en contra, sino de que estos nos hagan el trabajo a nosotros, es decir, no ser dependientes de los amos, ¿no? Y eso lo entiende todo Dios, y los únicos que no queremos entenderlo somos los europeos, que somos los que pagamos los platos rotos, que tenemos que seguir al imperio y encima pues darle las gracias, ¿no? Y pues todo esto. Entonces sí, yo creo que digamos que es una guerra, aunque parezca, ¿cómo se diría, no? Fascista, ¿no? Como dirían los de la escuela de Frankfurt, la mentalidad fascista de ¡ay! Esto es mío, ¿no? De masculinidad tóxica de putiniana. No es eso, es liberal, como quien es más, por poner etiquetas, es liberal de no queremos depender de los yanquis, porque ya valió la broma. O sea, solo que, bueno, pues se concreta, se materializa pues de esta manera, ¿no? Que no hace gracia porque son guerras y esto pues así ha sido siempre, ¿no? Pero vamos. Sí, no, de gracia no tiene ninguna, ¿no? Porque, claro, hay sufrimiento humano detrás, hay muchísimas pérdidas de todo tipo y no hace ninguna gracia. Aparte que las guerras se pueden descontrolar, efectivamente. O sea, que decir que además, al final, igual que una mancha de aceite, se puede extender. De hecho, no será ajeno a tu conocimiento que hemos vuelto a empezar en Azerbaiyán y Armenia, se ha vuelto a liar. Están otra vez pegándose tiros por ahí por el Alto Karabaj ese, y estoy seguro que no es ajeno a la actualidad. Evidentemente, Azerbaiyán y Armenia se han dado, bueno, Azerbaiyán, mejor dicho, se ha dado cuenta de que Rusia está muy ocupada en otros asuntos bastante más peliagudos y bastante más importantes, y es la que garantizaba la paz en el Tratado de Paz, y al saber y al intuir que Rusia está débil, pues hay todo un juego ahí y claro, bueno, yo creo que han vuelto a forzar que Armenia pegue algún tiro y ellos están respondiendo, bueno, en fin. Y están intentando zanjar de una vez por todas, yo creo, el tema del Alto Karabaj a favor de Azerbaiyán, me imagino, porque está mucho más potente, mucho más fuerte que Armenia, y supongo que acabarían ganando en una guerra abierta de verdad, ¿no? Y no hay que olvidar que Azerbaiyán está muy unida a Turquía, la cual a su vez está jugando a dos bandas entre Estados Unidos, cuando decimos la OTAN, traducirlo por Estados Unidos, y Rusia, porque le hace ojitos a Putin, ayuda a gestionar todo el tema del Mar Negro, tema de barcos digamos, de cereales, etcétera, y por otra parte le hace ojitos a la OTAN en el sentido de que si hay que cerrar el Bósforo, ellos están ahí para cerrarlo. Y por otra parte están jugando también a destruir Armenia y a estar a favor de Azerbaiyán. O sea que digamos que son juegos que al final, tantos jueguecitos, al final puede ser que se acabe liando y acabe explotando por ahí pues una especie de tercera guerra mundial caliente, que estamos ya en tercera guerra mundial, pero es una tercera guerra mundial, digamos, que para mí además estoy con Zunzunegui, que es un académico mexicano, y estoy con su tesis que la guerra jamás acabó. Es decir, le queremos meter primera, segunda y tal, pero en realidad estamos en guerra desde que España descubrió América, ¿no? Llevamos 500 años de guerra mundial, en realidad. Desde que Magallanes dio la vuelta al mundo y se dieron cuenta que eso era redondo ya definitivamente y que se podía ir de un lado a otro de los continentes y tal, ha habido una guerra non-stop entre todas las grandes potencias europeas para el control absoluto del mundo, ¿no? Pero es que el mundo, entre tanto, ha ido evolucionando, entre tanto, las tecnologías han ido evolucionando, y cuando antes con dos barcos viene y vamos a poner 4 cañones por banda, o sea, 8 cañones en total en un barco y otros 8 en el otro, 16 cañones de bronce y ponle 100 marineros por banda, podías dominar prácticamente, si no un continente, unas tierras extensísimas, derrotando un fuerte enemigo y sometiendo al rey de turno o al marqués, duque o como se llamara, digamos, en ese momento en el país que estuvieras o en el continente que estuvieses, ¿no? Pero es claro, esto ha pasado en la historia. Hoy en día te vas a Marruecos mismos y
sí, al ejército marroquí lo puedes derrotar, pero es que las milicias que había detrás y los actos terroristas que habría después de la derrota, bueno, solo tenéis que ver Afganistán. O sea, un país como Afganistán, súper atrasado, todo lo que tú quieras, 4 mujahidines ahí con 4 cabras, alimentándose de leche de cabra y escondidos por ahí por la montaña, bajando una vez al mes a hacerte daño, te tienen a un ejército americano todopoderoso, con drones, con de todo en jaque mate. Es decir, que hoy en día invadir un país, pretender controlar el mundo, digamos, da igual, con toda la tecnología que quieras, es muy complicado porque estamos hablando de millones de personas en cualquier país, por muy pobre que sea y muy pocas infraestructuras que tengas. Te vas a cualquier país de África ahora mismo y tienes millones de africanos. Entonces, claro, ¿cómo controlas a millones de personas? O sea, una de dos, o haces la doctrina de arraso todo, ¿vale? Arraso con todo, ¿vale? Y lo dejo aquello aplanado, y entonces te tildarán para siempre de Hitler, o haces lo que buenamente pueden y hacen los americanos, que es esa política pues, bueno, de intentar corrompir a los 4 jeques, 4 tal, intentar, bueno, de tanto en tanto pegar algún tiro para hacerse respetar, bueno, ese toma y daca, esa cosa así de fuerza y dinero, fuerza y comercio, fuerza y comida, fuerza y toda esa mezcolanza de cosas para poder tener un cierto control, ¿no? Y sobre todo donde todavía le puedes pegar mucho al mundo y donde puedes controlar mucho el mundo es con la energía, que es lo que Rusia está intentando hacer, y controlando, que es lo que hace América, los 4 pasos claves que hay de mar y de 4 digamos, 4 pasos que realmente son muy claves controlando esos pasos, digamos, marítimos, controlas la circulación digamos, de la circulación marítima, y al controlar la circulación marítima controlas pues, prácticamente todo el flujo que las venas, la sangre, es como si controlaras las arterias de una persona y a tu solaz haces que tenga menos sangre en el corazón y en el cerebro o tenga más sangre, ¿no? Entonces, claro, con esto controlas evidentemente el pulso de esa persona y puedes hacer que esté muy en forma o que esté súper apático, ¿no? Y es lo que hace Estados Unidos, controlar el pulso mundial comercial a base de controlar pues las 4 pozos, 4 sitios donde hay mucho petróleo y las 4 caminos donde se encaminan pues las mercancías, que es por mar básicamente. Y que eso es curioso porque hay poca gente que lo sabe, es decir, poca gente que es realmente consciente de lo que se mueve por el mar. O sea, es brutal. Yo tampoco, yo me incluyo entre ellos. Hasta hace muy poco tiempo, 1 año o 2, no era consciente de lo que se movía por el mar. O sea, no era consciente, de verdad. Yo pensaba que con los aviones, inocentemente pensaba que el tráfico aéreo, aparte de pasajeros, servía también para... Y no, se ve que es carísimo y no se da cuenta. O sea, mover material por el aire no es que no se pueda, es que no se da cuenta. No se da cuenta económicamente hablando. Y tampoco tienen una capacidad de carga tan grande los aviones. Y el ferrocarril también, pero sí, lo mismo. Pero el ferrocarril lo mismo, hay límites también, no me acuerdo que no sale muy a cuenta. O sea, sale a cuenta en pequeños movimientos, pero no grandes movimientos. Aparte que un ferrocarril transatlántico, pues no hay, ni transpacífico, ¿no? Por lo tanto, digamos que sí, que es mucho más importante de lo que nos pensamos, y el dominio inglés en su día y el dominio americano ahora es básicamente por el mar. Y eso es una cosa que de verdad yo no había tomado conciencia. Y ahora entiendo por qué la Marina americana es tan extensa y tan grande y por qué mantienen tantos portaaviones en marcha, que es una cosa que a mí me tenía alucinado, porque mantener un solo portaavión en marcha es, no sé, una burrada de millones de dólares que vale mantener un portaavión, y ellos tienen, no sé si tienen 20 o algo así. Sí, mucho más que el segundo, o sea, mucho más que el segundo. Exacto. Entonces, ahora entiendo por qué tienen tantos portaaviones y tantos submarinos nucleares y tantas fragatas y tanto de todo, y mantienen una marina brutal, ¿no? Y ahora entiendo el dominio español también en su día, que era marítimo, básicamente. Si uno se lo para a pensar, sí. Era la mejor marina del mundo, ¿no? La Armada Española, ¿no? La Armada, así dicha, indestructible, ¿no? En teoría. Y era porque se necesitaba. Ahora entiendo también por qué fueron capaces de arrasar bosques enteros. No sé si era había bosques por ahí en Castilla en Castilla, creo que fue por ahí por Cuenca o así, que hicieron desaparecer un bosque milenario entero de un tipo de pino que servía para fabricar fragatas y todo el tema ese. Y no era consciente hasta ahora de la importancia de lo marítimo, ¿no?
desde lo tremendamente importante que es, de hecho, la Marina, ¿no? Tanto antaño como hoy en día, ¿no? Y con todo eso he hecho un paréntesis muy grande. Con todo eso lo que quería decir era simplemente que sí, que ahí se juegan pues cosas muy importantes y que ya veremos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el comienzo nada más de lo que puede derrapar en una tercera guerra mundial caliente. Ahora es una tercera guerra mundial, o sea, por llamarlo otra vez, que la gente lo entienda. Para mí es una guerra continua, desde hace 500 años. Y es un episodio más, ¿no? Pero vamos a hablar del tercer episodio caliente, importante, en una historia reciente, pues podría suceder. En un derrape cualquiera de todo lo que está en juego ahora mismo podría suceder, ¿no? Taiwán incluido, ¿eh? Taiwán, sí, China incluido. Lo que pasa es que antes, bueno, estamos de acuerdo en que la globalización efectiva tiene lugar en, pues no sé si digamos, en la vuelta al mundo, ¿no? Y demás. Pero digamos que yo creo que esa globalización se ha tenido que ir forjando y estableciendo a lo largo de los siglos, con lo cual retrotraer ahí la guerra o el orden mundial, yo creo que no procede. ¿Por qué? Porque todavía había pues África y Asia y demás regiones del mundo que vivían más o menos al margen, más o menos, porque quiero decir, el Islam también siempre estaba ahí haciendo de bisagra, ¿no? Y el Islam pues llegaba hasta Tanzania y demás, es decir, llegaba hasta bastante al sur de África, ¿no? O al menos sí, por lo tanto, yo, vamos a ver, aparte de que se puede decir que la guerra, la guerra es la política por otros medios o estas historias, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que las guerras mundiales, tal y como las entendemos, empiezan cuando ya se han repartido todo el mundo entre los imperios decimonónicos. Y ahí está la cuestión, pues África, el mítico mapa, ¿no? Que los alemanes en Namibia y en Tanzania, creo, ¿no? Pues de ambos lados de Occidente y Oriente del África del Sur. Ahí en Camerún estaban. Luego estaban los franceses en el lado occidental, noroccidental, y estaban los ingleses así del norte a sur, desde Egipto pues hasta Sudáfrica, ¿no? Porque ya se habían llevado pues la Sudáfrica que era neerlandés, pues ahora había pasado a manos inglesas, con las guerras Toulouse y demás historias, ¿no? Y entonces, sí, entonces, y luego Francia en Indochina, ¿no? En la Conchinchina, Inglaterra ya habiendo finiquitado el tema de la India, llegando pues a Afganistán, ahí luchando, enfrentándose contra Rusia y humillando a la potencia china, ¿no? Al imperio Qing. Y ahí es donde empieza ya, hasta ahí se estaban repartiendo el pastel, y ahí es donde empieza ya la conflagración, y ahí de repente, pues Japón contra China, bueno, eso ya es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero Japón contra Rusia en el 1904 o 5, y luego ya, pues Alemania y tal, que quería pasar a Irak por tema de petróleo y demás, y recursos, y quería pasar por Serbia. Y ahí estaba la cuestión, ¿no? Serbia y todos estos, pues esas zonas. Serbia no es un estrecho, ¿no? Pero para el comercio, en efecto, que el comercio se hace la mayoría, porque aquí estamos hablando de recursos, que estamos hablando de los recursos que vienen de energéticos que provenían de Irak, pero el comercio no solo son recursos, ¿no? En ese caso, digamos que el estrecho, por decir así, era más que un estrecho, era un país que se interponía, era Serbia. Y eso es el que desencadena. Un país bisagra, porque a veces ocurre como Ucrania, de hecho, es un país bisagra, de ahí su tremenda importancia, y también se lucha porque, claro, es un país bisagra, un país de paso, un país clave, ¿no? En definitiva, ¿no? Como Liechtenstein entre Suiza y Austria, o Bélgica entre... Hay territorios que les toca por su geografía, les toca por mala suerte, digamos, ser un poco como... Andorra, o sea, y hace gracia, pues estos liberales, ¿no? Que dicen, oye, mi ideal de Estado es un Estado pequeñito, como Liechtenstein. Vamos a ver, es que eso no es un Estado. Liechtenstein no es un Estado, es un Estado protectorado, un principado, una tontería, sí.
Es un estado bisagra. Y eso, o sea, eso es un estado, sí, pero llámalo entonces, tampón, llámalo, sí, lo puedes llamar de muchas maneras, menos, sí, menos estado pequeño. o estado fallido. Hay que hacer Un aborto, es un aborto, llámalo como que. Tienes que tener una clasificación de estado, de una definición, una clasificación y modelos Claro. para poder, porque tú no puedes expandir el modelo de Andorra. Bueno, Andorra que no es paraíso fiscal, como muchos se piensan. Paraíso fiscal es el que no da la información a los gobiernos extranjeros que se la pidan. No se la da y Andorra sí que la da. De hecho, tienen tratados vamos, como que no es pues como Irlanda, que ha bajado los impuestos para que vaya la gente allí. Lo pueden hacer pues según qué condiciones, eso dependerá de muchas cosas, ¿no? Si se lo permiten y demás. Pero, y en este caso, pues se lo permitían los yanquis a Irlanda para que pudiera ir gente allí a no pagar impuestos en la Unión Europea, ¿no? Los GAFAM y demás, estas historias. GAFAM y tal. Siempre hay ese juego, ¿no? Entonces, en cuanto a estrechos, pues sí, el comercio se basa en eso, ¿no? Hay zonas calientes como el estrecho de Suez, el del Malaca y el estrecho de Taiwán, por ejemplo, y por Taiwán no solo son los Estados Unidos los que juegan con esa baza. Los confinamientos en China, se ha dicho, aunque yo no estoy al 100% con esa tesis, pero se ha dicho que podrían tener como objetivo el no dar salida a ciertas mercancías, es decir, el estrangular a los países que tienen necesidad de ellas, ¿no? Porque somos dependientes todos de China. Y una guerra por Taiwán, pues por ejemplo dejaría el estrecho de Taiwán por el cual pasan, pues no sé cuánto era, igual. Me dan ganas de decir 2/3 de las mercancías mundiales. Obviamente no puede ser eso, pero no sé cuántos son. Igual el 20 y algo por ciento, muchísimo. Muchísimo. Entonces la liamos, ¿no? Entonces China puede jugar perfectamente con esa baza y pues eso sí que yo creo que hay puntos, porque habías hablado de Azerbaiyán. Este punto que acabas de tocar es muy clave porque yo lo estoy viendo cada vez más también en diferentes plataformas. En Francia, en Italia, en muchos sitios, cada vez se habla más de esta posibilidad, de que China, porque no es normal, o sea, ¿cómo puede ser que el COVID lo tengamos todos ya medio olvidado y ellos estén R que R con el COVID? O sea, es una cosa un poco extraña, la verdad, es muy raro, muy raro. Muy raro. Y entonces podría ser que estén jugando con la baza del COVID, con la tontería del COVID para dejar de suministrar o retrasar suministros y tal, para ahogar un poquito más a la economía occidental. Es sospechoso. También puede ser, pues de algún modo, es que hay una cuestión que es que se supone ideológicamente la cuestión en China, porque cada presidente o ¿qué son los Xi Jinping, que es presidente o gran a ver, sí, se supone, sí, no, gran líder de... Tienen algún título pomposo de estos, pero no es rollo líder supremo, no es como el de Corea. Es algo así, pero sigue, es el presidente, digamos, del Partido Comunista. A ver, en teoría el título oficial es presidente del Partido Comunista Popular Chino. Sí, es un poco, realmente él, digamos, no es exactamente presidente de China. O sea, no pensamos en un Sarkozy o no pensamos en un Pedro Sánchez. Es el presidente del partido, pero como el Partido Popular Comunista Chino es el que manda, de hecho y de facto, en toda China y en todos los chinos, pues de alguna forma sí que es el presidente de todos los chinos. Sí. Pero hay una especie, ¿sabes tú? Que los asiáticos son muy finos en esto y son muy tiquismiquis y lo hacen todo muy disimulado y tal. Pero sí, es el líder supremo, es rollo coreano, pero no, ¿sabes? O sea, oficialmente no. Sí, un poco paternalista y demás. Es que el presidente de un partido, en teoría, político. ¿Vale? Pero la cuestión es que en China tienen eso de que cada presidente o cada gran mandarino, como se le quiera llamar, tiene su doctrina y la doctrina pues el pueblo se la tiene que tragar. Bueno, obviamente, ¿no? Porque si gobierna, pues obviamente será así, ¿no? Es como pues Zapatero y Zetaparo y con Aznar Ansar, ¿no? La doctrina Ansar y así con cada cual, ¿no? Pero ahí es un poco más descarado. Y ahí pues la doctrina de Xi Jinping, ¿no? Entonces, lo que toca ahora es precisamente
que toda esa producción china que llegó allí por la deslocalización global financiera globalista, ¿no? De Occidente, para deslocalizar y que les salieran más baratas las mercancías, pues eso, hacerse con ello y no tanto exportar, que también, sino dedicarlo al consumo interno. Pero resulta que parece que está habiendo problemas con tema de inmobiliario y que hay un montón de empresas Evergrande y otras más, ¿no? Pues que están haciendo bancarrota y demás. Entonces, parece ser que no están consiguiendo los objetivos que se planteaban, porque el consumo interno no está boyante. Entonces, están teniendo que mantener todavía, digo como objeción, ¿no? A esa sospecha de que los confinamientos pudieran tener la utilidad de cortar el flujo hacia el comercio hacia Occidente, ¿no? Quiero decir que no les está saliendo demasiado bien. Entonces yo creo que hay un poco de todo, de intentarlo por ahí y luego, ¿no? Un poco con esto, has quedado en ridículo un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo mantienes, pero al mismo tiempo tienes compromisos, ¿no? Entre ciertas, pues eso, entre ciertos planes y entonces yo creo que ahí también... La lectura, como tú bien dices, perdón por interrumpirte, pero es que además da una idea, la lectura puede ser a nivel interno. Nosotros lo que tenemos la tendencia eurocéntrica a querer interpretarlo todo claro, bajo nuestro punto de vista, pero sí que es verdad que a lo mejor el alargar el COVID es precisamente una medida interna sí, para controlar internamente a una población que estaría cabreada porque las sí, cosas no funcionan como tienen que funcionar y me parece que están efectivamente en una especie de petada monumental, o sea, una burbuja inmobiliaria brutal que ha petado y entonces están en el equivalente de nuestro famoso 2008 occidental, lo estarían viviendo ellos ahora, digamos, ¿no? El equivalente, que es la rotura de la burbuja inmobiliaria china, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de China, hablamos de un tamaño, ojo, o sea, China es como 2 veces Europa, es decir, es como si petara 2 veces Europa occidental una burbuja inmobiliaria, o sea, es decir, que creo que sí, que se puede hacer a nivel, o sea, una lectura interna, a nivel interno de la problemática del COVID, más que querer sabotearnos, que también puede, ¿eh? Es que, claro, aquí cabe todo a la vez, incluso también, ¿eh? Eso que son planes que a veces fallan y a veces se le da otra vía. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, que yo no estoy queriendo decir que se acabó China. No. China está viendo sus límites, pero no pasa nada. Quiero decir, el mundo es finito, todo el mundo ve sus límites, todo el mundo los ve, ¿no? Aquí no se trata de eso. Bien, simplemente porque la argumentación inicial venía a raíz de lo de Azerbaiyán, ¿no? Que es como que cuando los papás se van, los hermanos se pelean, ¿no? Y si eso constituye ya una deflagración de la guerra mundial porque ya todo el mundo se pelea. Hombre, yo creo que no necesariamente por eso, porque son los hermanitos. Es decir, que Azerbaiyán se pelee va más en línea de que ya no los hermanitos, sino que los primos ya más mayores como Turquía ya tome, digamos, porque Turquía hace frontera con Azerbaiyán. Lo que pasa es que Azerbaiyán no hace frontera con Azerbaiyán, es decir, que Azerbaiyán está cortada en dos por Armenia. Entonces necesita quitar de en medio ese trozo de Armenia, la cola que tiene al sur, para que la frontera que hace con sus primos los turcos sea efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la intención, en efecto, o sea, que la última guerra esta que tuvieron hace un año por ahí, pues era un aviso, pero que en realidad no estaba acabada, que no estaba acabada, que lo que quieren... Entonces, yo esto no lo estoy siguiendo mucho, pero ya esto es una guerra de las de verdad, no de esas de vamos a probar los drones turcos, los Bayraktar, no, estas de... O sea, no sé si... Quiero decir... De las de toda la vida, ¿no? De las de territorio sí. Claro, es que queremos invadiros, ¿vale? O sea, quiero decir, no es un territorio que no se sabe bien, un enclave, no sé cuál. No, esto es, nos estorbáis, fuera de ahí. Entonces, yo no sé cuál va a ser el desarrollo de esto, pero digamos que se entrevé ya de lo que va la cosa. Y lo que pasa es que Armenia ha pedido ayuda
a la OTSC, que son los colegas rusos, kazajos y demás, y la OTSC ha dicho, no estamos en Ucrania, ¿vale? O sea, estamos en Ucrania, no podemos estar a cosas de estas, ¿no? Entonces, pues aquí cada uno va, al final está a lo suyo y a su patio trasero. Para Rusia es Ucrania y para Turquía y Azerbaiyán es Armenia entonces cada cual. Entonces, cuando los papás están peleando por el divorcio, o sea, Rusia y China y tal, los demás se pelean. Pero yo creo que no, tiene que ser una pelea en un punto clave, y un punto clave pues sería, pues, de nuevo, Serbia, por ejemplo, Serbia, porque ahí Serbia con Kosovo, la Srpska con Bosnia Herzegovina, que son dos regiones, o sea, una región, y estas historias. Claro, eso pues de momento pues hay que estar atento, Luego, pero no. luego, según algunos analistas, hay un recalentamiento entre Grecia y Turquía también, se ha recalentado un poquito la rivalidad. Eso también, si acabara de explotar, ahí sí que por ahí estaría la cosa un poquito más grave. Pero bueno, tampoco no sé si sería clave como para una declaración, digamos. Claro, porque es Turquía, ¿no? No es Rusia, entonces, pero bueno, sí. Pero bueno, sí. Pero se pondrían las cosas como, sí, como que no hay unidad ya no hay Occidente, ya no existe Occidente, o sea, quiero decir, se derrumbaría un poco el tema ese, ¿no? Porque si Turquía está en la OTAN y entonces, pues no, ahí empezarían los europeos, ya tendrían que meterse ahí, porque Grecia es cierto que la ha comprado el puerto del Pireo, es chino. Sí. Quiere decir, ojo, en un momento dado, aunque sea para defender su puerto, igual hasta China debería romper relaciones con Turquía. Es que, vamos, sería un follón sería curioso de ver qué pasaría ahí, ¿no? Porque con tal de defender digamos, su inversión, igual China debería meter baza ahí también en Turquía. O sea, en fin, aunque se ve un poco surrealista todo, pero quién sabe. Sí, no, pero es lo que hay, quiere decir. Cada uno, pues, quiero decir, al final no es tan global la cosa. El globalismo, quiero decir, los conspiranoicos, y yo estoy de acuerdo con todo, con las conspiraciones y ver la historia globalmente. Pero no, pero el apocalipsis no, por favor. El apocalipsis no nos lo vendáis, porque el apocalipsis es ahora mismo. Eso lo saben los metafísicos. O sea, quiero decir, no puede ser, ¿no? Entonces, pero está bien que hayas introducido otra vez el tema porque tú y yo, offline, habíamos tenido nuestra pequeña enganchada ahí sobre el tema de conspiración sí, conspiración no. Yo te dije una frase, sí, pero te la dije así, te lo confieso ahora incluso delante de todo el mundo, era un poco en broma, además que tú parece ser que te lo tomaste así como muy al pie de la letra. Como te dije, todas las conspiraciones de Internet son mentiras, todas, de la A a la Z, ¿vale? Con respecto al tema de, no sé, ¿lo quieres mencionar o no en antena? El tema del expediente Royuela, se puede mencionar. Bueno, di tú qué te pareció desde el principio, o sea, ¿qué idea tienes del expediente Royuela? Porque supongo que los que vean esto también... Pasemos de página, sí, ya está bien, porque de todas formas yo creo que ya habíamos sacado todo el jugo al otro tema. Yo creo que poco se le puede sacar más, pero ya es bizantino, o sea, ya es bizantino. Bueno, hemos entrado ya en teorías, en deseos o en cosas por el estilo, ¿no? La cosa de Royuela, a ver, todo vino, vamos a decirlo ya abiertamente todo vino porque yo escuché... y me da igual publicitar ese canal porque es un canal que a mí me parece bastante digno, aunque a ti ya sé que la muchacha no te acaba pero bueno, hay un canal que se llama, dejar que lo piense. Inmatrix, exacto, es que es un nombre tan raro que nunca me acuerdo. Inmatrix, exacto. Sí. Y lo lleva una mujer, pues que estará en una franja de edad parecida a la mía, no sé, yo imagino que debería tener esa mujer, no sé, entre 40 y 50 años. Le pongo yo, vamos. Y esa mujer lleva temas varios, ¿no? Pero siempre está muy metida en el mundo que diría un progre al uso de la extrema derecha, ¿vale? Vox y demás, ¿no? Sí, es una mujer que está bastante próxima a toda esta gente, ¿no? Y ella, pues el expediente Royuela, como el Royuela también, que diría un progre común,
también es la esfera, pero eso ya va más allá de la extrema derecha, ya esto lo llamarían directamente nazis o neonazis y cosas por el estilo, que yo no comparto exactamente ese tipo de encasillamientos, ni mucho menos, pero bueno, para que la gente nos entienda y se sitúe rápido, ¿no? Y esta mujer se ve que el expediente Rovirola lo tiene súper estudiado y creía en él firmemente, creía en Santiago, creía en todas sus tesis y tal y cual. Fue a conferencias de él, lo conoció personalmente, etc, etc. Y un buen día se puso, según ella, todo eso según ella, ojo, según ella se puso a revisar el expediente, las famosas pruebas caligráficas, todo en el pilar que se basa, se sustenta toda la teoría esta, que por lo visto es las famosas pruebas caligráficas de un famoso juez que no sé qué, bueno, yo no me quiero meter mucho en nombres ni nada, pero da igual. El caso es que ella desmonta un poco esa teoría, bueno, del todo, no un poco, del todo, y declara la guerra abiertamente, en plan Putin con Ucrania, a Royola, ¿no? A la familia Royola. Y ahora los denosta y está dispuesta, según ella, a ir hasta el final, ¿no? No sé qué quiere decir con ello, hasta qué final, pero bueno, está como en guerra totalmente abierta porque se ha sentido engañada, cree que engaña a todo el mundo y que ha sacado, y de hecho de ello, de hecho, su modus vivendi, ¿no? Y que está sacando dinero a pobres incautos, a gente que cree de verdad en la causa de Royola y que cree de verdad en la causa de España y de la extrema derecha y de la falange, etcétera, española, y se siente timada, engañada en lo más hondo de su ser, ¿no? Ella y pone también en jaque un poco, pues, bueno, las supuestas triquiñuelas internas dentro de la familia, acusa al padre de utilizar al hijo, que el hijo además ella dice que está enfermo mentalmente, que tiene problemas mentales psíquicos graves y que él utiliza esos problemas porque eso le haría más débil y más, digamos, proclive a seguir luchando por esa causa que tal y, bueno, en fin. Se ha metido realmente muy a fondo, ¿no? En cosas incluso personales, muy personales, ¿no? Y no sé hasta dónde le va a llevar. Yo he visto que ha hecho otro vídeo hace poco en el cual se ha tenido, porque se conoce que Rovirola se ha defendido o la ha contraatacado y ella pues los tacha de cobardes en el título, pero no he podido todavía escucharlo. Mira que es corto, de 8 minutos, pero he tenido otras prioridades. Porque esto es un tema que lo que te decía yo, a mí me entra un poco de fatiga porque desde el principio yo he detectado que, mira que yo no me suele fallar la intuición, yo lo que he visto es que es un hombre resentido, ¿no? Yo lo que veo es que, digamos, hay un drama familiar, por lo que veo, desde un principio, ¿no? De algún miembro de la familia que muere en extrañas circunstancias o en circunstancias desgraciadas. No sé si hay voces por ahí que decían que tenía problemas con las drogas o ellos mismos lo reconocen o algo así. Y, según la versión oficial, muere de una sobredosis, creo, o algo así, y ellos ya ven ahí, pues, una conspiración con la policía y no sé qué historias, porque se conoce que ese familiar estaba metido en no sé qué historias. Si te digo la verdad, no lo tengo todo, tú lo podrás aclarar mejor que yo todo lo que estoy diciendo y ordenarlo y tal. Y entonces a partir de ahí yo creo que hay un resentimiento, hay unas ganas de venganza. También era un hombre, una familia que estaba muy liada a una librería en Barcelona que era muy famosa en su día, que es la librería esta que podías adquirir material neonazi o nazi y lecturas como Mein Kampf y cosas por el estilo. Y un buen día, no sé qué gobierno, no sé si era el gobierno de Aznar o si es la Generalitat de Cataluña, no sé dónde van los tiros, le cierran la librería y creo que ellos estaban muy vinculados a la librería y a partir de ahí también hay más resentimiento, más no sé qué, no sé cuántas. Y supongo que detrás del cierre hay un juez y no sé si es el juez, coincide con que es el juez que le ataca tanto, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que he visto ahí siempre es una especie de venganza típica, clásica, que se da desde los griegos, desde los mitos griegos, de la típica venganza familiar contra alguien que creen que le ha hecho daño a la familia, etcétera, y a la familia y a amigos de la familia y por el estilo. Y yo veo todo un lío de venganzas personales que se apoyan en supuestas tramas súper, que a mí me parecen extraordinarias, pero así de claro, porque que nunca lo eliminan. Es un poco, digamos, extraño todo eso, ¿no? ¿Se ha cortado la grabación, puede ser? Le he vuelto a dar, se ha cortado, he visto que pero yo creo que ha habido 10 segundos, no más. Vale.
Pues nada, eso es lo que yo puedo decir de todo. Bueno, si se ha cortado poco, la gente tampoco se ha perdido mucho. Lo que quería decir con eso es que, digamos que es todo muy extraño y yo siempre lo he visto como un tema muy extraño desde el principio, desde Paleopolítico y Cultura, cuando lo trajiste. Yo con mucho respeto, porque yo siempre soy una persona muy prudente, con mucho respeto, ese día no dije nada, ni dije nada durante meses, de hecho nunca te he contradecido, nunca te he metido baza en ello, pero sí que a raíz de ese pequeño comentario mío que tú te encendiste, pues ya, o sea, a raíz de que yo te señalé que había en mi Matrix una tía que estaba desmontando el expediente de forma ya sistemático y tú me la denostaste y entonces a partir de ahí entramos en un rifirrafe. Pero realmente es un tema que de verdad, te lo prometo, no me interesa para nada, porque lo veo como algo... Debería, no. Me interesa por ti, por desmontar, porque ya sabes que a mí me gusta pelearme contigo. No, pero vamos a ver, lo que tiene el expediente Royuela, vamos a ver, tenía un interés que yo se lo expliqué al equidistante, ¿no? A Raúl. Un interés de que era la vía real, digamos, para echar al PSOE y compañía, la vía royal, no Royuela, real. Quiero decir... en esa medida apoyaría hasta yo, ¿eh? Si fuera país... Es decir, no era, vamos a ver, lo interesante es que pues era una red de un fiscal catalán que también... iré al grano. Vamos a ver, si era una cuestión de venganza, ¿no? De resentimiento y de pues de mafiosillos, ¿no? De una cosa de mafiosillos. Eso lo explicaría todo. Hombre, yo creo que prima facie no, o sea, un primer abordaje no. ¿Por qué? Porque tú veías ahí que estaba demasiado elaborado, planteaban 36.000 documentos que estaban colgados en la red, disponibles, todo el mundo los podía ver, con una peritación de un peritaje de unas caligrafías de los que acusaban de haber llevado a cabo pues esta red, que no era un tío que se cargó a 800 personas, que no era eso, ahí Inmatrix metió la pata, porque no era Ruiz el que se los cargaba, eran pues los sicarios, no Ruiz. Entonces, el sargento Ruiz. Entonces, quiero decir, era una red de poder en España que al final, en una segunda fase del expediente Royuela, se ha pretendido que esa red estaba conectada con la logia masónica de Miami, de no sé qué, y Soros y todo lo que se quiera, ¿no? Claro, en esta segunda fase ya se volvía la cosa no solo seria, sino ya pues a nivel pues, apocalíptica, ¿no? A lo de siempre. Y ahí ya sí que olía a QAnon, pero lo de antes no olía a QAnon. Lo de antes olía, o sea, a QAnon me refiero a algo organizado desde los secretos. Lo de antes olía a una cuestión de que se la tenían jugada, en efecto, algo de venganza, pero que no veías sentido haber creado toda esa documentación, 36.000 documentos y demás para esto. No tenía sentido si no fuera real. Entonces, lo que se ha visto ahora, que yo estoy pendiente, estoy hablando con un detractor del expediente Royuela que se lo sabe todo y que lo ha analizado al dedillo y estoy en conversaciones con él. Él quiere conservar su anonimato, pero entonces pues lo tendré que hacer yo, ¿no? Pues sacar un vídeo pues desmontándolo entero, pero de verdad, no como en Matrix, que bueno, que sí, que dio bastantes claves, pero tampoco me consta que diese las fuentes. No ha dado las fuentes y hay mucha gente que está aquí en este mundillo, ¿no? Pues un tema de egos, a ver que yo creo que a los que han investigado bien hay que decir quién guardar su anonimato, pero no, quiero decir las cosas claras, ¿no? Y Matrix, pues a mí me parece, pues es yo no tengo nada en contra de ella, me parecía un poco infantil con la chorrada esta que tiene de hacer el pito este, ¿no? Que hace y luego es una boxemita, pues a mí, pues esa gente me la trae al pairo, literalmente, ¿no? Y pues, qué sé yo. Entonces, esta gente que se cree que son disidentes, o sea, que como están contra el LGTBismo y demás, ya son las reperas, son políticamente incorrectos y demás,
pues a mí me parecen que son lo más mainstream que pueda haber. O sea, si es que las redes sociales hay más de eso que de lo otro. Si la gente ahí hay menos, bueno, depende de qué red, ¿no? Pero, o sea, ¿qué me están contando, no? Si eso cambia en nada, en un lustro cambia eso de... Pero vamos, mira, otro tema, o sea, en Suecia han ganado la derecha y la ultraderecha, o sea, en Italia va a ganar el Fratelli Tutti, ¿no? Bueno, eso no, De Italia, ¿no? Fratelli Tutti es esta de Francisco, del Papa Francisco. Fratelli, con Giorgia Meloni y demás, seguramente que ganen y la cosa pues va a estar calentita, es decir, quiero decir, porque Meloni hace no mucho estaba diciendo que en Europa era una panda de usureros y demás, ¿no? O sea, dando a entender que igual si se rompe Europa, pues por mí, ¿no? Que se rompa. Entonces, quiero decir, se ponen las cosas serias. Quiero decir, el expediente Royuela tenía visos de realidad porque han pasado 2 años sin y precisamente eso es lo que los believers, ¿no? Los creyentes en Royuela arguyen. Pero vamos a ver, ¿por qué está saliendo ahora todos estos fact-checkers, ¿no? Todos estos que están derrubando el expediente Royuela y no antes? Eso es lo que me pregunto yo. Porque yo si aporté cierta verosimilitud al expediente es porque nadie decía nada, porque los acusados no respondían, nadie les acusaba, les acusaba por difamación, nadie decía nada, nadie demostraba que los peritajes eran... no demostraban nada, nadie decía que en realidad los 36.000 documentos eran 18.000 y que de los 18.000 con repeticiones solo te quedan 2.000 que no estén repetidos. O sea, eso es lo que me consta. Que igual, o sea, es por lo que he estado investigando hasta ahora, ¿no? Quiero decir, yo me entero de estas cosas que llevan fraguándose desde el mes de marzo, abril, mayo, desde entonces. ¿Por qué han esperado hasta el mes de marzo, abril, mayo? Pues evidentemente los royuelitas tienen razón de sospechar, de decir, esto es que están pagados por los malos y demás, ¿no? Yo no estoy pagado por los malos y las razones que me están dando estos detractores me valen perfectamente. Entonces, es cierto que las cosas son mucho más delicadas. Quiero decir, obviamente que tú tienes buen ojo, hay que aceptarlo. Pero cuando tú dijiste al principio que Royuela eran unos mafiosos y unos resentidos, eso te lo dije yo igual. Es que eso lo hablamos. Y te dije, precisamente porque son unos mafiosos y unos resentidos tiene sentido, porque si fueran unos mindundes no tendría ningún sentido que pasara todo esto. O sea, tienen que tener poder y realmente los Royuela tienen poder, porque se encargó de gran parte del tendido eléctrico de Cataluña, el Alberto Royuela, porque venía de la Guardia de Franco, conocía fiscales, no sé qué. El tema de las subastas. Ese tío se hacía con pisos que valían pues en la época igual millones... Pues sí, millones, pero no tantos, ¿no? Millones de pelas. Y se los hacía con 5.000 duros. O sea, es decir, ese tío tiene una pasta enorme. Entonces, con esos datos puedes explicar lo uno y lo contrario. Pero es como quieras, quiero decir, todavía no has demostrado nada. Eso es la facilidad de decir, bueno, pues como son tal... Pues yo tomo un partido y digo que esto es falso. ¿Sabes a qué me, perdona, ¿sabes a qué me recuerda a mí un poco esto? Ahora que has hecho el matiz de que no era una familia de mindundis, digamos, que el padre había tocado un poco el poder cuando Cataluña, digamos, estaba bajo, bueno, Cataluña, toda España, el franquismo todavía era efectivo, digamos, ¿no? Y si tú estabas al lado de Franco, pues evidentemente tocabas poder de alguna forma o de otra, cada uno a su medida, ¿no? Me recuerda mucho a Dodi Al-Fayed, al padre del que murió con Lady Di. Ahora que lo de Inglaterra y lo de la reina está tan caliente y tal y cual. Me ha venido un flash de Dodi Al-Fayed. Un tío con mucho poder, con mucho dinero y que está dedicando, y él lo dijo un día en una entrevista, que iba a dedicar el resto de su vida a demostrar que habían matado a su hijo, ¿no? Que la corona inglesa había matado a su hijo, ¿no? Cuando todo indica, después de 21 años que ha pasado ya del accidente, y los franceses no son ningún mindundis,
La policía francesa no se la puede tachar de Mindundi, se la puede tachar de muchas cosas, pero de Mindundi no, y menos la de París, con todos los medios y todo el dinero que tienen. Se investigó y se ha investigado mucho y todo indica que es un accidente de lo más vulgar, un accidente de coche a alta velocidad, trágico, etcétera, ¿no? Y el tipo está gastando prácticamente toda su fortuna familiar en intentar demostrar que no es así. Y a mí, a la medida española, porque todo día Fayette es una medida ya, ¿vale? Estamos hablando del dueño de los almacenes Argos de Londres, a un nivel más español, más pequeñito, más chapucero, veo una especie de Dodi Al-Fayed, ¿no? Se le ha muerto un hijo y nada, y alguien tiene que tener la culpa, y ya está. Y luego líale la política, líale todo, líale que haya... No digo que siempre hay visos de algo. Cuando alguien se da tanta pena es porque algo hay, ¿no? Él cree que puede tocar hilos, él cree que tiene algo en la mano, pero a lo mejor no tiene tanto como él cree, eso es una. Y luego son cosas muy del pasado, porque a lo mejor este hombre está todavía en el pasado y se cree que puede hacer daño con documentos de hace 40 años. Y a ver si me entiendes. No sé. No. Tú has tomado partido por la tesis policial, pero esto es el falsacionismo, ¿no? Es decir, en ciencia algo es científico si se puede falsar. Entonces, esas investigaciones policiales dieron lugar a una tesis, ¿no? Esto ha sido un accidente de tráfico, pero nunca se sabe si fue provocado, es decir, puede que fuera provocado y no se puede determinar. Es decir, por ejemplo, con el accidente de Gutiérrez Mellado en el expediente de Royuela, es que ese día había helado. Entonces los policías dicen, no, es que heló y el coche se jodió, no fue una cosa de frenos. Pero no todo el mundo que pasa por una carretera helada se mata, ¿no? Es decir, nunca estás seguro. Hay razones, es razonable pensar que porque estaba helado, ¿no? O porque hubo un bache en lo del idilio, yo qué sé, no sé. Pero nunca puede. ¿Pero por qué los otros no se la pegaron? Había un bache y los otros no. El factor velocidad. Sí, sí. Normalmente en los accidentes de coche el factor velocidad suele ser clave. Tanto en tener el accidente como en matarte o no matarte. Es decir, que el accidente quede en un susto o que quede en la muerte, ¿no? Por regla general, el factor velocidad suele ser la clave. A la velocidad que circulas. Sí. Y como estos eran unos flipados que no, o sea, la reina o sea, la reina, la hija, joder, ¿cómo se llama? La nuera de la reina de Inglaterra y tal. Está la teoría de que fue la reina la que quería cargársela. Se dice eso. Ahora con la muerte de Isabel II se ha dicho eso. Pero bueno, no sé. Pero todo queda en un... A ver, entonces, ¿por qué te cargas a Dodi Al-Fayed y permites que el otro se case con una negra americana actriz? Sí, ahora me dirán, es que Dodi Al-Fayed, al ser del mundo musulmán, árabe y tal, sí, pero no me cuadra. Entonces, ¿por qué dejas que un alcalde musulmán de origen pakistaní sea alcalde de Londres? Ni más ni menos. O sea, es que, no sé, no me cuadra. No sé. Bueno, no sé. En cualquier caso, los anglos son mis enemigos y no me importa una mierda. Es decir, van a ser igual de malos, lo hayan hecho. En eso yo todavía no les perdono que nos hayan arrebatado América. O sea que... Gibraltar y tal. Exacto. O sea que tampoco son amigos míos, ¿eh? Les hago de abogado al diablo porque me conviene para defender mi tesis. Pero bueno, que quiero decir que el expediente Royuela había adquirido, y a mí ya me puso la mosca en la oreja, digamos, había adquirido unos tintes apocalípticos que no me gustaban porque decía yo, vamos a ver, lo de Mena, o sea, los 1000 asesinatos, ¿no? Bueno, pues lo han hecho, pues un escándalo más, ¿no? Pues estas cosas suceden y nada, y no le importa a nadie, porque además... Quiero decir, porque ya sucedió, la mitad de ellos eran asesinatos a gente pues, que estaban metidos en el mundo del AMPA y demás, además, ¿no? O sea, nadie tampoco se ha quejado, quiero decir, pues ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Archivemos, no, o no, pero quiero decir, es una anécdota, por los efectos, da igual. Entonces,
eso se puede usar solo el interés que tenía eso, además de humanitario. Uy, han matado a mucha gente. Bueno, y en Camboya también, y en Ruanda, ¿y qué? O sea, ¿y qué? O sea, políticamente eso tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, porque te pueden venir Médicos Sin Fronteras y decir, oye, que tú sabes la gente que está muriendo en Yemen. O sea, no, pues lo mismo en ese sentido humanitario. Hay un montón de causas y yo no tengo por qué decidirme por unas o por otras. Lo que tenía, la virtud que tenía era de acabar, si era cierto, con la cúpula oculta del PSOE, porque estaban todos ahí reunidos. Y esa era la virtud. A mí el resto, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Claro, pues resulta que yo sigo sin explicarme por qué no les dan más batalla, ¿no?, jurídica a los Royuela, por qué les han dejado salirse rositas, pero eso son cosas más técnicas que espero poder explicar o plantear al menos, digamos que no sé si en mi canal o en Paleopolítica, pero publicaré algo al respecto. Porque sí que la verdad es que es curioso y sobre todo lo que uno aprende con todo esto son cuestiones de sociología y de psicología. Es decir, cómo puede la gente mentir así y cómo puede la gente seguir creyendo, querer creer en algo. ¿Por qué la gente quiere y le pongas las pruebas enfrente, que le pongas, va a seguir queriendo creer porque ellos están a otra cosa? Es que están a otra cosa. Ellos saben que la corrupción reina en España, ¿no? Entonces, hasta que no se demuestre, tienen la prueba que es el expediente Royuela. Y si le dices, céntrate en el expediente, y dirá, no, céntrate en la corrupción. Pero es que este es el arma que quieres lanzar a la corrupción. Y en realidad, si el arma la tienes dirigida contra ti, en realidad te estás tirando una bala en el pie. Me da igual, soy masoca, céntrate en la corrupción. Y entonces tiran balones fuera y en esas estamos, ¿no? Y un poco es esa la psicología del personal, un poco por estas cloacas de la web, ¿no? Las cloacas informáticas. Y es interesante en ese sentido, bueno. No, muy interesante. Antropológicamente hablando, estamos en lo de siempre, ¿no? Yo te diría, es que claro, es que no hay nada más difícil que hacer que alguien se retracte de una creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la creencia entrelazas tu ego, ¿no? Entonces, claro, si yo te desmonto una creencia que tú tienes, de alguna forma te estoy desmontando a ti, o una parte de ti. Y claro, y tú te vas a resistir, ¿no? Porque es como si te quisieran matar una parte de ti, ¿no? Una parte, cuando yo te mato una creencia o te la desmonto, te estoy de alguna forma agrediendo, ¿no? En tu ser más íntimo, ¿no? Y tú te sientes así, además, como agredido en tu intimidad, ¿no? Y es una pequeña muerte, en el fondo, ¿no? Es como si estuviera cortando un brazo, ¿no? Pero psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, claro, nadie se deja cortar un brazo así como así, ¿no? Te defiendes, ¿no? Con todo lo que puedas, ¿no? Y es por eso que las creencias humanas son tan difíciles de desmontar, ¿no? Tan complicadas. Una vez que entran y pasan todos los filtros y se convierten como algo tuyo, pues es muy complicado. Por eso muchas veces muchos sabios y mucha gente inteligente y tal, pues muchas veces desisten, ¿no?, de esas batallas y te dicen, no, yo paso porque sé que es meterse en un berenjenal, porque no hay nada peor que intentar desmontar una creencia de alguien, porque no, al final puedes entrar incluso en agresión física, porque antes de ceder preferirá agredirte, ¿no? Físicamente incluso, ¿no? Antes de ceder a cualquier razón que le des, por muy potente, muy clara y muy buena que sea, ¿no? Por lo tanto, sí que es entrar en un berenjenal importante. Y de ahí tienes la explicación probablemente de por qué alguien, que aunque tú le presentes pruebas fehacientes, ¿no? Sí. Pues si el tío es RQR, pues ya le puedes presentar misa. O sea, quiero decir que no va a bajarse del burro, ¿no? No va a bajarse del burro porque si se baja del burro es una muerte de su ego. Es como reconocer que eres una mierda, ¿no? Que has sido un tonto y que se crió en el Papá Noel, y mientras todo el mundo hacía 30 o 40 años que no creían a Papá Noel, él había cumplido 50 y seguía creyendo en el Papá Noel. Entonces quiere decir que soy tonto.
Y la gente se le debería enseñar a que, aunque tú hayas podido estar 40 años engañado, no quiere decir que eres tonto o eres poco inteligente, quiere decir simplemente que habías integrado esa creencia en ti de tal forma que hacía parte de ti mismo casi, ¿no? Eras casi tú con un carnet de identidad tuyo, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado desmontar una creencia que tú hayas dejado entrar por la razón que sea tan... Claro, que más que juzgar por la creencia es por cómo se condujo esa persona creyendo eso, porque un creyente en algo erróneo puede comportarse bien con respecto a eso o mal con respecto a eso, ¿no? Entonces, en ese caso, un creyente, por ejemplo, en el expediente Royuela, que no lo denunciara, es peor persona, por decirlo así, que un creyente que lo lleva hasta último término, ¿no? Pero que también que se deja demostrar, ahí está la cuestión, que se deja, que no use el expediente Royuela o la conspiración que sea para reafirmar su ambición o sus vicios o lo que sea, sino que lo considere en sí mismo como un objeto que merece atención, nada más. O sea, tanto para decepciones como para alegrías, vaya. No, está claro. Pues nada, pues sí, si quieres ya lo podemos dejar ahí. Yo creo que, pues mira, se ha dividido al final en dos. Se ha dividido en el tema de Ucrania y un poco de análisis geopolítico. Y luego el expediente Royuela, mira, que al final le hemos dado cabida al tema, ¿no? Y sí, es interesante, no te voy a decir que no. Algún interés, todo tiene interés. Al final, cuando uno sigue algo y lo sigue de verdad, pues cobra interés, ¿no? Pero yo te decía y sigo diciendo que a mí pues es un tema que me fatiga un poquito porque es como si le estuviera viendo el final ya y yo sé que el final va a ser el que va a ser. Y bueno, ahora, que no carece totalmente de interés, no carece totalmente de interés porque efectivamente por las razones que tú describes, ¿no? Porque algo habrá y algo hubo o algo tal y bueno, y a ver, es lo que decimos siempre, cuando hablamos tú y yo de también que es un paralelo, lo hablamos, ¿no? De las conspiraciones, entonces, a ver, yo no soy ninguna persona inocente, conspiraciones hay, y a nivel de estatales las hay, las habrá y las ha habido, pero se cuece todo de otra manera, no sé cómo decirte. Para mí, las verdaderas conspiraciones, primero que se llevan a cabo y te enteras, de una forma o de otra. Y luego tienen resultados tangibles, me refiero, y que cambian muchas veces el rumbo de la historia, incluso, ¿no? Y luego son, o sea, por lo tanto, son mucho más a la vista de lo que la gente se cree. Es decir, una conspiración se hace para lograr un fin, no se hace por conspirar. Pero es que muchas veces en la red tú ves conspiraciones que parece que están hechas para conspirar, es decir, una conspiración fabricada para poder conspirar. Es decir, para poder entretener al personal en conspiración, en conspirar, o en pseudo-conspirar. No sé cómo decirte. No, eso no va así. Una verdadera conspiración es que tú y yo conspiremos en la sombra para eliminar a X. No sé cómo decirte. Para tomar el poder, no para conservarlo, ¿no? No, exacto, para lo que sea. Puede ser una conspiración mafiosa, puede ser una conspiración comercial, puede ser una conspiración a nivel industrial, a nivel político, a nivel de lo que sea, pero te aseguro que hay un resultado. ¿Fracasaremos o lo lograremos? Pero lo llevaremos a cabo y habrá un resultado. Y además gente lo descubrirá. ¿Por qué? Porque como hay un resultado, indagarán y verán que al final se acabará viendo que el tal Roberto con el tal Raúl o con el tal Bruno conspiraron para llevar a cabo, no sé qué, la llevaron a cabo, fracasaron o lo consiguieron durante un tiempo y se les descubrió. Me refiero que una conspiración se acaba teniendo un resultado efectivo, tangible. Y a resultas de ese resultado, fracaso o éxito, se te va a indagar y se te va a descubrir. Y lo que yo te quería criticar, lo que pasa es que en una frase no se puede decir tantas cosas como te estoy diciendo hoy, y lo que te quería explicar era exactamente esto, es decir, que yo no, la mayoría de las que veo en la red, los veo de verdad, un juego de chiquillos, un juego de niños, es un entretenimiento para adolescentes y para gente que se comporta como tal, como adolescente muchas veces, ¿no? A pesar de que tengan 50, 40, 60 o 70 años. Porque es que realmente son entretenimientos de jueguecitos de niños. Porque una verdadera conspiración, repito, no es ningún juego de niño. Son cosas muy serias que sirven para ganar mucho dinero o para eliminar personas o empresas o cosas que te molestan a tu propia empresa, a lo que tú quieres llevar a cabo. Entonces, son cosas serias, no es ningún juego de niño, por lo general. Entonces, realmente, pues a mí
sea, yo creo en las conspiraciones y te digo y te afirmo que las hay. Y las hay sin parar en el mundo entero, sin parar. Pero no son esas cosas que se ven por las redes, que se ven como juegos de niños, se ven como cosas infantiles, prácticamente. Sí. Lo curioso de esta es que han mantenido la seriedad y la siguen manteniendo. Eso es lo curioso, porque se han cerrado en banda y no son receptivos al debate en absoluto. A mí, vamos. Porque cuando es un modus vivendi, se ha convertido en algo serio. ¿Me entiendes? Pero quiere decir que han mantenido la seriedad, quiere decir, no era un juego de niños. No es que quiere decir, lo han estado denunciando y siguen denunciando. Vamos, que es que se están enfrentando a la justicia. Que es que, o sea, no es el QAnon que sacan por aquí por una red social. No, que estos van directos. O sea, que van a enfrentarse al Estado. Que están enfrentándose al Estado es una cosa que da vértigo. Dice, pero ¿qué está pasando aquí? No es nada de juego de niños. Es una cosa que están llevando a gente a la calle, a 10.000 tíos en Madrid, a la baja. O sea, 10.000 tíos reunidos. A lo mejor este expediente concreto, bueno, o esta cosa concreta, igual tiene. Ya veremos. La cuestión, la hipótesis, pero si yo estoy contigo, ¿no? Vamos a ver, yo ahora estoy. Yo tengo pensado que es una chapuza, y que en realidad los que están detrás de ello son los que vemos. Pero todo, claro, no puedes descartar la hipótesis de que sea una historia de los servicios de inteligencia para despistar al personal, del CNI para despistar al personal o qué sé yo, o sea, puede ser, pero la Gladio, hay otra, digamos, tesis más grandilocuente, que esto es la Gladio, ¿no? Esto es la Gladio, los coletazos de la Gladio. Todo puede ser, pues hay que investigarlo. Entonces, obviamente que puedes perder el tiempo con esto o puedes perderlo con la guerra, con cosas más evidentes, ¿no? Cosas más donde no te la juegues. Yo no le he dedicado mucho tiempo al expediente Royola. Yo simplemente aposté porque era cierto. ¿Por qué? Para mandarle el balón al tejado de los que estaban siendo acusados. Digo, ¿qué pasa, no? Porque a mí me conviene de que sea cierto. Porque si es cierto, nos cargamos al PSOE. Entonces, quiero decir, entonces yo juego con esa hipótesis y yo no le he dedicado un tiempo a verificar y demás. Y eso está saliendo recientemente. Eso es lo curioso, ¿no? Sin embargo, pues claro, pues eso, simplemente, ¿no? O sea, yo tampoco quiero justificarme porque yo no es que no me justifico, es lo que decías, ¿no? Lo de rectificar o retractarse y demás. Yo no tengo ningún problema con eso porque es mi método. O sea, es que mi método es ese, es errar y exponerme al ridículo. Yo sé que hay que hacer el ridículo, haces el ridículo. O sea, yo entrevistaba a Royuela y yo estaba ahí como un creyente. Quiero decir, respeté las cuestiones, respeté la presunción de inocencia, todo eso lo dije, ¿no? Cuidado, aquí no queremos, no estamos ni por uno ni por otros, pero... muy escrupuloso con la... Nunca he pasado eso, ¿no? Pero sí que quedas un poco en ridículo, porque llevas 2 años creyendo que era cierto y manejabas esa hipótesis y yo iba a comprar el pan pensando en eso, o sea, no pensando en eso, sino que lo había integrado, ¿no? Pero vamos. No, es valiente por tu parte, y además que ya te conozco desde hace ya tiempo y sé que lo dices de verdad, sé que es así, que en tu caso te la juegas, bueno, te gusta jugártela, eres más valiente en eso y bueno, y vas hasta el final, hasta incluso poder hacer el ridículo o lo que sea. Y lo aprecio y está muy bien. Y tú me acusabas, lo que sí me molesta más es que tú me acusas de lo contrario, de ser un tío que no me la juega y de ir a lo seguro y tal y cual, cuando, a ver, es cierto en parte que yo no me he liado nunca en historias tipo tú, digamos, pero no es por falta de arrojo ni de valentía. Y además que no tengo ningún tipo de problema con quedar en ridículo, de verdad, y menos a mi edad ya.
Que no, ya. Son estrategias, cada uno tiene su estrategia. Exacto, simplemente que yo lo hago de otra manera, exacto, pero al final, fíjate que una de mis últimas charlas fue con Iván de Madrid, ¿no? Que cree en esas cosas tan estrambóticas como que hay una reencarnación de Jesucristo y la Virgen María, o sea que, y lo he publicado y está en mi canal y mis oyentes habituales han debido flipar, la mayoría de ellos, pero para que veas que también tengo mi parte de valentía. Claro, sí, sí. Y que también me expongo al ridículo en caso de que todo eso no sea cierto, que además tiene visos de que puede ser que no lo sea. Es probable, es probable. Por lo tanto... A ver si podemos tener alguna charla más con... Sí, Iván ya lo he invitado y si quieres la próxima vez lo aparecerá por ahí. No sé si querrá aparecer su imagen porque ya viste que no quiso aquel día, se lo propuse, ¿eh? Le dijo, oye, que tengo webcam y yo, si quieres, ya he salido, ya ha salido del armario y ya no me importa volver a salir más veces. Y me dice que no quería. En ello, ¿qué hay de vergonzoso, no? Si, no sé. No quiso enseñar el rostro, dijo que la voz sí, pero el rostro no. Vergonzoso sería nuestro caso, que no creemos en ello cuando es verdad. O sea, no sé. Yo me muero de vergüenza por estar perdiéndome a Jesucristo redivivo. Exacto. Y por no haber comprado un billete ya para Australia, ¿no? Sí, sí. Exacto. Pues ya te digo, Iván no, está invitadísimo para que se explique y que nos amplíe su teoría y poder tener un debate con nosotros. Además, él se abrió a poder debatir incluso hasta sobre la guerra de Ucrania, que no tiene ningún problema, pero que me refiero que sí, y supongo que acabará viniendo. Y que sepa que a pesar de que estamos haciendo 4 chanzas y 4 burlas o aparentes burlas, es humor, que no lo interprete como burla, que es humor y que tiene que aceptar que... Y él creo que lo sabe porque no es tonto, que es un tema tan estrambótico que, a ver, la chanza está, vamos, es como si pusieras un balón ahí y dices chuta y sin portero, ¿no? O sea, a huevo. Lo pone al huevo. Entonces él creo que es consciente y no creo que se vaya a ofender por lo que hemos dicho. De hecho, no lo voy a cortar para que lo oiga, porque sé que lo va a escuchar. Porque se ha vuelto un fan del canal. Bienvenido. Sigue estando bienvenido. Se ha vuelto un fan del canal porque veo que me comenta ahora todos los vídeos que subo, o sea que sé que este lo va a escuchar también, pero que está bienvenido y que lo escucharemos con el escrúpulo necesario y la seriedad de vida. Yo creo que hablo por los dos, ¿no? Porque tú también supongo que... Sí, bueno, yo me metí un poco con él, pero eso, o sea, si lo deja... Es que dijo que no estaba loco, digo, no, que lo diga otro, ¿no? Es como decir, soy el mejor. Dejo que lo digan otros, hombre. No sé. Pues sí, es verdad, es verdad. Pues nada, Bruno, pues lo vamos a dejar aquí. Pues lo que digo siempre, cuidaros mucho y hasta un próximo podcast. Y bueno, si tú quieres dar tu último saludillo aquí al personal. Sí, nada, ¿no? Te dejo hacer la despedida. A ver si pues seguimos aquí, ¿no? Periódicamente suele ser pues un mes más o menos, una vez cada mes, así que a ver si pues no tardando en octubre podemos grabar algún otro programa. Sí, hombre, era lógico que en agosto pues ha habido un poco de hueco porque claro, lógicamente tú también estabas de vacaciones, me consta que bajaste aquí a España y yo también he estado unas semanas fuera, de hecho, y bueno, claro, no se podía guardar la periodicidad y tal, pero yo encantado, yo también. Si quieres en octubre, vamos, más que invitado y más que seguro que lo podemos volver a hacer. Una charleta. Pues gracias por la invitación y eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.